A simple vista, podría parecer solo madera prensada, pero en realidad es un símbolo de ingenio en la ingeniería, un material donde la eficiencia de los recursos y una fuerza notable se fusionan en uno solo. El proceso de producción arranca con troncos cilíndricos que son desenrollados hasta convertirlos en finas láminas de chapa. A continuación, estas chapas se secan y se recubren con un potente adhesivo. Se apilan entonces una sobre otra, asegurando que la dirección de la veta de cada capa se alterne respecto a la anterior. El conjunto se somete a una prensa caliente que aplica una presión elevada, fusionando las láminas en un tablero de múltiples capas. Gracias a esta estructura, el contrachapado se transforma en un material de madera de ingeniería, a la vez fuerte y dimensionalmente estable. Estas cualidades lo han convertido en una pieza fundamental para la construcción y la fabricación de muebles, un elemento que ha moldeado el rostro de la arquitectura y el diseño modernos. Para proteger los bosques ancestrales, fue necesario reinventarlos desde cero, un ecosistema de ingeniería diseñado para la eficiencia. El auge de la industria de la madera de ingeniería, y en especial del contrachapado, se sustenta sobre cimientos que a menudo pasan desapercibidos. Los bosques de plantación funcionan como una precisa maquinaria verde. A diferencia de los bosques naturales, que tardan siglos en regenerarse, las plantaciones de acacia, eucalipto o pino alcanzan su tamaño de cosecha en apenas 7 a 20 años. Cada hectárea alberga entre 2.000 y 3.000 árboles, organizados en grupos de distintas edades para garantizar un suministro continuo. Este modelo libera a la industria de la dependencia de la tala de bosques primarios. A escala mundial, las plantaciones industriales ya superan los 290 millones de hectáreas. De ellas proviene más de la mitad de toda la materia prima que se utiliza para fabricar contrachapado. El ciclo de vida está estrictamente controlado, desde la semilla, seleccionada genéticamente para producir troncos rectos y de veta uniforme, hasta su madurez en la plantación, pasando por el vivero. Los árboles se disponen en parcelas con un espaciado calculado al milímetro. Así se optimiza el uso del suelo, al tiempo que se asegura una distribución equitativa de luz y nutrientes. Durante todo su crecimiento, los árboles son podados, fertilizados y protegidos de plagas. Cada intervención busca optimizar hasta el último metro cúbico de madera. Una vez alcanzan el punto óptimo, la cosecha se mecaniza. Las máquinas talan los árboles, los desraman y los seccionan en troncos de medidas específicas. Los troncos más rectos se destinan a la producción de chapa de madera, mientras que las copas y las ramas más pequeñas se convierten en combustible de biomasa, alimentando las mismas fábricas que procesan la madera. Las consecuencias ecológicas de este modelo son de gran alcance. Sin estos bosques de cultivo, la demanda mundial de contrachapado ejercería una presión inmensa sobre millones de hectáreas de bosques naturales, ecosistemas que necesitan siglos para recuperarse. En su lugar, el ciclo cerrado de las plantaciones permite una renovación acelerada, reduce las emisiones de carbono y protege los hábitats de la fauna silvestre. Así, cada lámina de contrachapado representa algo más que un simple producto industrial. Encarna una filosofía de equilibrio que transforma la siembra, la cosecha y la regeneración en un ciclo sostenible. Un ciclo donde la economía y el medio ambiente, finalmente, pueden trabajar en armonía. El viaje desde el bosque ha terminado. En este vasto patio comienza una nueva metamorfosis. Al llegar de la plantación, los troncos aún retienen la humedad natural en sus fibras. Sin embargo, una vez apilados, un manejo descuidado podría secarlos rápidamente, provocando grietas y la pérdida de su resistencia. Por ello, el patio de troncos funciona como una estación de reposo para la materia prima. Aquí, la madera recibe una neblina constante de agua para mantener una humedad estable y evitar que se deforme. Este rocío artificial
no solo humedece la superficie, sino que equilibra la humedad entre el núcleo y la corteza. Dicho balance reduce las fisuras y frena la proliferación de insectos y hongos. A lo lejos, el patio se asemeja a una inmensa reserva, con miles de troncos en hileras perfectas bajo un cuidado meticuloso. Esta preservación garantiza que cada pieza mantenga su calidad, protegiendo la estabilidad y la fuerza necesarias para su ciclo industrial. A partir de aquí, los troncos se sumergen en piscinas de agua caliente o se introducen en cámaras de vapor, a temperaturas que van de 80 a 100 grados Celsius. El calor ablanda la estructura de la madera, permitiendo que las fibras de celulosa se expandan y liberando las tensiones internas para evitar que se agrieten. Dependiendo de la especie y el diámetro, este tratamiento puede durar desde varias horas hasta un día entero. Durante este tiempo, el calor y el vapor penetran hasta el corazón de la madera, creando una consistencia uniforme desde el exterior hacia el interior. Al salir, los troncos han alcanzado la flexibilidad y estabilidad requeridas, listos para la siguiente fase de su transformación. El calor ha doblegado la resistencia de la madera. Ahora, la precisión implacable del acero dictará su nueva forma. Una vez que los troncos han sido ablandados por el calor, cada pieza se corta en secciones de entre 1 y 2,6 metros de longitud. La medida exacta depende del tamaño del panel que se vaya a producir. Antes del corte, los troncos se alinean mediante un sistema de medición láser o un calibrador mecánico para definir la longitud óptima, maximizando el volumen útil y eliminando los defectos principales. Luego, los extremos se cierran para dejarlos planos, lisos y en escuadra, asegurando así un agarre firme cuando se monten en el husillo del torno de desenrollo. En esta fase, el tronco entero comienza a girar a velocidades que alcanzan cientos de revoluciones por minuto, convirtiéndose en un gigantesco rollo de madera listo para ser desenvuelto. Una cuchilla de acero de más de 3 metros de largo, afilada con un ángulo de entre 20 y 23 grados, presiona con firmeza contra su superficie. Frente a ella, una barra de presión aplica una fuerza constante que comprime las fibras y previene la aparición de grietas durante el proceso. Con cada revolución, una fina capa de chapa de apenas 1 a 3 milímetros de grosor se va desprendiendo en una cinta de madera continua. El espesor de la chapa se determina con exactitud mediante la distancia microajustada entre la cuchilla y el husillo, combinada con la velocidad de rotación. Una desviación tan pequeña como 0,1 milímetro puede inutilizar una lámina entera. Los sistemas de control modernos integran sensores de grosor en tiempo real, que envían datos continuos a procesadores que afinan la cuchilla al instante. Esto asegura que cada lámina de chapa se mantenga uniforme, ni tan delgada que se rasgue, ni tan gruesa que se resista al prensado. Cuando el tronco queda reducido a un pequeño núcleo que ya no se puede pelar, la chapa se corta transversalmente en paneles estándar y se apila ordenadamente. De un único y sólido tronco emergen láminas planas, lisas y uniformes, la base técnica de la extraordinaria resistencia del contrachapado, un torrente de calor para expulsar hasta la última gota de fragilidad. Las láminas recién cortadas conservan un alto grado de humedad, a menudo superior al 30%. Esta saturación las vuelve blandas y susceptibles a la deformación. Para alcanzar la estabilidad necesaria, se introducen en sistemas de secado especializados, largas cámaras de aire caliente que se extienden por decenas de metros, donde las temperaturas oscilan entre 150 y 180 grados Celsius. Las delgadas chapas avanzan sobre cintas transportadoras a través de zonas de calentamiento sucesivas, mientras potentes ventiladores soplan aire caliente de manera uniforme, desde arriba y desde abajo. En un lapso de apenas 5 a 7 minutos, el contenido de humedad se desploma hasta situarse entre un 6 y un 8%.
el rango perfecto para conservar tanto la flexibilidad como la resistencia mecánica del material. El proceso de secado exige un equilibrio delicado. Un calor excesivo podría provocar deformaciones o grietas, mientras que un calor insuficiente no lograría el nivel de sequedad requerido. Por esta razón, diversos sensores monitorean sin cesar la temperatura y la humedad, transmitiendo los datos a la sala de control para permitir ajustes inmediatos. Al final de la cámara, las láminas se enfrían de forma natural en un entorno cerrado para evitar cualquier choque térmico. El resultado es una pila de hojas delgadas, planas y estables, perfectamente acondicionadas para la siguiente fase del proceso. La madera ya está seca y estable, pero su verdadera fuerza aún no ha nacido. Una vez que las chapas alcanzan un nivel de humedad estable, entran en la fase de encolado, un paso fundamental que unirá las capas de forma permanente. Los adhesivos más comunes son la urea formaldehído para productos de mobiliario o el fenol formaldehído para aplicaciones de exterior, donde la resistencia a la humedad y a la intemperie es crucial. En la línea de producción, cada lámina de madera pasa por un sistema de rodillos o de pulverización. Este aplica una capa uniforme de resina de apenas unas pocas decenas de micras de espesor, lo justo para penetrar las fibras sin dejar ningún exceso. La viscosidad, la temperatura y el volumen de la resina se controlan de forma estricta, ya que la más mínima desviación podría reducir la fuerza de la unión. A partir de aquí, unos sensores ópticos supervisan la cobertura de forma continua, realizando correcciones al instante si alguna zona recibe demasiado o muy poco adhesivo. Como resultado, cada chapa emerge con un recubrimiento homogéneo, lista para ser superpuesta en una estructura multicapa de gran resistencia. Este es el cimiento mismo del rendimiento técnico del contrachapado, una fuerza inmensa, aplicada en silencio. Aquí comienza la fusión. Las láminas de chapa, ya cubiertas de adhesivo y apiladas con sus vetas en ángulo recto, se deslizan hacia el interior de una prensa en frío. Un sistema hidráulico ejerce una presión uniforme sobre toda la superficie del panel, alcanzando entre 0,8 y 1,2 megapascales. El ciclo dura entre 15 y 30 minutos, tiempo suficiente para que el adhesivo se distribuya y fije las chapas en su lugar, aunque la reacción química del pegamento aún no se ha completado. El objetivo en esta fase es estabilizar la forma del tablero, eliminar cualquier bolsa de aire y garantizar un contacto íntimo entre cada una de las capas. Omitir este paso provocaría una distribución desigual del adhesivo, lo que resultaría en delaminaciones o deformaciones futuras. Al terminar, el panel multicapa ha adoptado su forma preliminar, lo bastante rígido como para ser transportado a la prensa en caliente, donde una presión y temperatura mayores culminarán el proceso. A continuación, las chapas encoladas se trasladan a la prensa en caliente, la etapa que define de manera decisiva la calidad final del contrachapado. Esta máquina utiliza gruesas placas de acero calefactadas que reparten el calor de forma homogénea por toda la superficie. Las temperaturas se mantienen entre 120 y 150 grados Celsius, mientras la presión hidráulica puede alcanzar de 1,0 a 1,5 megapascales. Bajo el efecto combinado de calor y presión, la resina sufre una reacción química, penetrando profundamente en las fibras y fusionando las chapas en un único bloque sólido. El tiempo de prensado varía según el grosor del panel, durando habitualmente entre 4 y 7 minutos por ciclo. Durante todo el proceso, unos sensores monitorizan constantemente la temperatura y la presión, realizando ajustes automáticos para evitar una compresión excesiva, que podría causar grietas, o insuficiente, que dejaría uniones incompletas. Cuando el ciclo termina, la plancha de contrachapado emerge lisa y plana, con un grosor uniforme y una elevada resistencia mecánica. Es en este momento
cuando el material se consolida como un producto de ingeniería acabado, combinando la fuerza de múltiples láminas, pero comportándose como un todo indivisible. Aún tibias por la presión, las planchas enfrentan su siguiente transformación. Una vez liberadas de la prensa caliente, las láminas de contrachapado avanzan hacia la zona de corte, donde serán ajustadas a sus dimensiones estándar. Cuchillas de aleación de acero giran a alta velocidad, ejecutando cortes precisos de bordes limpios. Este proceso elimina cualquier margen sobrante o imperfección surgida durante el prensado, mientras cada panel se alinea con sumo cuidado para asegurar una escuadra perfecta y una uniformidad total en todos sus lados. Inmediatamente después, las superficies pasan por un sistema de lijado con múltiples rodillos. Tambores recubiertos de abrasivos finos trabajan sin pausa, eliminando gradualmente las asperezas hasta revelar un acabado liso y brillante. Un sistema integrado de extracción de polvo captura las partículas de madera, manteniendo la superficie impecable en cada fase. Gracias a este acabado, cada lámina de contrachapado alcanza una alta precisión geométrica y una superficie uniforme, lista para su próximo destino. Antes de abandonar la línea, cada plancha se somete a una rápida inspección de grosor, planitud y adherencia entre capas. Pruebas básicas de flexión o resistencia de la unión garantizan que ninguna pieza presente fallos técnicos y que todas cumplan con los estándares de uso. Superada la prueba, los paneles avanzan hacia el área de empaquetado. Allí se apilan en paquetes ordenados, que pueden contener desde varias docenas hasta 100 láminas, y se aseguran con flejes de acero o cintas plásticas de alta resistencia. Cada paquete se envuelve con una capa protectora de film de polietileno o papel craft para protegerlo de la humedad durante el transporte. Se adhieren etiquetas que especifican las dimensiones, el lote de producción y la certificación de calidad. Finalmente, las carretillas elevadoras transportan los bultos a la zona de almacenamiento. Se trata de un espacio seco y bien ventilado, con una temperatura estable. Aquí se organizan en hileras ordenadas, a la espera de ser despachados y distribuidos al mercado. Aquí, en el corazón de la fábrica, nada se pierde realmente, simplemente se transforma. En la línea de producción de contrachapado, ningún fragmento se desperdicia. Los núcleos de troncos restantes tras el desenrollado, junto con los recortes de los bordes, las chapas defectuosas y las ramas pequeñas, se recolectan y se desvían hacia la línea de aglomerado, donde inician un viaje industrial completamente nuevo. Primero, los residuos de madera son triturados hasta convertirse en partículas de distintos tamaños. Las virutas más grandes se destinan a las capas centrales del tablero, mientras que las más finas se reservan para conformar las superficies. A continuación, esta masa de partículas atraviesa unas cribas vibratorias que separan impurezas, metales o fragmentos de dimensiones excesivas. Luego llega el secado. Un flujo constante de aire caliente a una temperatura de 150 a 180 grados Celsius reduce el contenido de humedad a solo un 2 o 3%, el nivel perfecto para la adhesión. Las partículas ya secas se combinan con una resina industrial, comúnmente urea-formaldehído, y una pequeña cantidad de aditivos de parafina que aportan resistencia a la humedad. Esta mezcla se esparce sobre una cinta transportadora formando varias capas. Las partículas finas se depositan en las superficies exteriores y las más gruesas en el medio, dando lugar a la familiar estructura de 3 capas. El manto de partículas completo se introduce entonces en una prensa caliente, a unos 180 o 200 grados Celsius y presiones de varios megapascales. La resina se funde y penetra profundamente, cohesionando cada viruta en un panel sólido. Una vez que sale de la prensa, el tablero se enfría, se recorta a sus dimensiones estándar y se lija hasta quedar liso. El resultado es un material de ingeniería plano y estable, más económico que el contrachapado, y aún así,
apto para múltiples aplicaciones en mobiliario y construcción. De este modo, la factoría funciona como un sistema de ciclo casi cerrado. El contrachapado utiliza las secciones de mayor calidad del tronco, mientras que los residuos renacen como tableros de aglomerado, minimizando el desperdicio y extrayendo el máximo valor de cada árbol. El viaje de un árbol no termina cuando cae, apenas comienza. En este proceso se busca minimizar el desperdicio y extraer el máximo valor de cada ejemplar. El ciclo se inicia con una diminuta semilla en el vivero, que da vida a inmensos bosques de cultivo. A partir de aquí, la madera es cosechada, los troncos son seccionados y finísimas láminas de chapa se desenrollan, se secan, se encolan y se someten a un prensado de múltiples capas. Cada paso es fundamental en la creación de un tablero de contrachapado completo. Cada delgada chapa se coloca con una intención calculada y cada detalle técnico se controla rigurosamente, dando forma a un material de ingeniería. El resultado es un producto que combina una fuerza y estabilidad excepcionales, capaz de servir tanto en muebles domésticos como en arquitectura a escala industrial. Incluso los residuos de la madera no se desechan, sino que renacen como tableros de aglomerado. De este modo, se completa el ciclo de vida de cada árbol dentro de un modelo de producción sostenible. Este recorrido revela que el contrachapado es mucho más que simples láminas de madera encoladas. Se erige como un símbolo del ingenio técnico y de la armonía con la naturaleza.